Muchas gracias, profesor Rabinovich. Vamos a comenzar la segunda mesa de integración jurídica en Derecho y Paz, moderada por Andrea Bulnes Mesina de Argentina y por Claudio Moreno de Chile. Participan como panelistas Isabela Dornelas Correa, que nos visita de Brasil, Carola Canelo, que es profesora de esta escuela, Roberto Cabrera, que nos visita desde Perú, y María Isabel Cabarcas desde Colombia. Ya están tomando lugar los ponentes presentes. Le voy a pedir a Claudio Moreno, que entiendo está conectado a través de Zoom, que pueda presentar a las primeras ponentes, la profesora Dornelas y la profesora Canelo. Querida Andrea, nos teníamos organizado de otra forma con la Perfecto, colega Andrea Bulle, no sé si habrá problema. perfecto. Entonces, a Andrea le vamos a pedir que... ¿Se Perfecto. acuerda que hablamos de Gracias. creatividad? Bueno, esto es creatividad en práctica. Entonces le pedimos a Andrea que presente a las primeras ponentes. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, amigos, amigas, estimados hermanos. Es un honor para mí, para nosotros, con mi compañero Claudio, estar en este evento, en este congreso tan importante sobre la paz y el derecho, que como, bueno, todas las palabras que me predecieron empiezan, digamos, a decirnos lo que van a ser estas jornadas, pero bueno, como lo señaló nuestra amiga Verónica Lescano, es un deber primordial y una responsabilidad que tenemos desde la academia, que tenemos que afrontar, ¿no? O sea, nuestro trabajo mancomunado y conjunto de integración me parece que va a fomentar a una transformación para que el derecho realmente, el derecho a la paz, permita la dignidad de nuestros hermanos latinoamericanos y obviamente de todo el mundo. Así que es un honor para mí presentar junto a mi compañero en esta segunda mesa de integración jurídica en Derecho y Paz. Y en primer lugar vamos a escuchar a la doctora Isabela Dornelas Correa. Ella es abogada de nuestro hermano Brasil, es alumna y compañera del programa de doctorado en Derecho Constitucional de la UBA y es miembro de la Asociación de Abogados Sin Fronteras. Y ella nos va a hablar sobre el contenido axiológico de la paz para distintas religiones, un tema muy interesante y muy necesario para la paz. Adelante, Isabela, tienes 15 minutos. Gracias. Me gustaría, antes de empezar, agradecer a los organizadores del evento por permitir que hablamos estas cosas raras sin que parecemos locos. Mira, porque cuando hablamos dentro de las tradiciones jurídicas, que vamos a hablar de derecho, paz, religiones, músicas y todo, la gente nos mira como que raros que son, pero acá en la UBA y ahora en la Universidad de Chile nos reciben para hablar de estas cosas. Entonces, muchísimas gracias por esa oportunidad. Bueno, mi tema es el contenido axiológico de la paz para las distintas religiones. Entonces, cuando miramos para ese contenido axiológico de la paz, no podemos olvidar de su contenido, además del puramente filosófico. Y también vamos a ver el contenido religioso. Y en distintas culturas y concepciones del divino, las religiones todas buscan la paz, sea individual y la mundial. Por lo tanto, un análisis de la paz y su contenido para diferentes concepciones religiosas contribuye para una mejor comprensión de lo que la sociedad busca cuando quiere encontrar la paz, ya sea individual o colectivamente, y cómo estas religiones pueden prestar sus conceptos de pacificación a los estados y a los estudiosos del derecho para la construcción de un sistema legal más centrado en una cultura de apaciguamiento. Bueno, ¿cómo empecé esta pesquisa? A mí me encanta hacer análisis de los discursos
Y eso solo se fue posible porque había una Verónica Lescano en 2004 en un evento que se llevó a cabo en Senegal, en Dakar, Senegal, y que subió los resúmenes de los expositores. Y ese evento fue en Foro Mundial Religioso sobre teología y liberación con el taller Religiones y Paz, la visión y teología necesaria para hacer posible una alianza de civilizaciones y religiones por el bien común de la humanidad y la vida en el planeta. Y fue organizado por la Asociación Ecuménica de Teólogos del Tercer Mundo. O sea, yo tenía como 13 años. Y esta Verónica Lescano que tenían estos señores subieron los resúmenes, los discursos, hicieron mi pesquisa posible. Y estos discursos mencionados fueron precedidos de otro encuentro que se llevó a cabo en Inglaterra, en la Universidad de Birmingham, donde estaban 35 estudiosos de la religión de Asia, Europa y Estados Unidos. Hicieron esa cita y propusieron algunos principios claves del pluralismo religioso. Entonces, 2003, Inglaterra, 2004, Dakar. Y reconocieron en todas las grandes religiones del mundo auténticos caminos hacia el bien supremo y a todas las personas la libertad de conciencia y el derecho de elegir la propia fe. Y en ese evento que se llevó a cabo en Dakar, un abad, León Diouf, que es sacerdote diocesano de la arquidiócesis de Dakar, dice que es importante reconocer la complementariedad mutua de las tradiciones religiosas, por lo que una interacción dinámica entre dos tradiciones religiosas resulta en un enriquecimiento recíproco. Bueno, y ahora no me importa decir que en el mundo antiguo, cuando miramos para el mundo antiguo, no se hacía distinción entre derecho, religión, Estado. Estaba todo junto, religión y moral y derecho. Y después, como ya estudiamos en el grado, y no le voy a dar clase de básico, el Estado se volvió un Estado laico y la ciencia jurídica prácticamente se separó de las religiones. Por lo tanto, es importante decir que esta correlación y reflexión sobre paz y derecho no es reciente, es antigua. En 1689 y 90, John Locke ya escribió las cartas a la tolerancia, escribió a su amigo que estaba preocupado con el tema del catolicismo, protestantismo, y el desarrollo del concepto de libertad individual critica la intolerancia y la coacción que tanto las sectas religiosas y el Estado pueden llevar a cabo en contra del individuo. Y en su obra Locke formuló un razonamiento clásico para la tolerancia religiosa con 3 argumentos centrales. Primero, que los jueces terrenales, el Estado en particular y los seres humanos en general no pueden evaluar de manera confiable las afirmaciones de verdad de los puntos de vista religiosos que se encuentran en competencia. Segundo punto, incluso si pudieran hacer cumplir una sola verdadera religión, no tendría el efecto deseado, porque la violencia no puede obligar a la creencia. Y por último, que coaccionar la uniformidad religiosa conduciría a más desorden social que permitir la diversidad. Bueno, actualmente, sobre todo ahora viajando más en el tiempo, saliendo de 1690, volviendo para ahora, en el Foro Mundial que yo mencionaba anteriormente, más específicamente sobre el tema de la paz, un señor llamado Hans Tupo, que es expresidente del Departamento de Diálogo Interreligioso del Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra, Suiza, desarrolló el tema de qué es la paz para él. Y él encontró una perspectiva en la tradición judía, donde los rabinos debatían sobre las palabras de la oración llamada Kadish, que tengamos mucha paz en el cielo, esa oración,
significaba que tengamos mucha paz en el cielo, y se preguntaron que cómo será tener esa paz del cielo, cuál es la cualidad de la paz en el cielo, y los rabinos examinaron la misma palabra que cielo, y en hebreo es shamayim, la palabra shamayim, no Ashamayim. Ricardo me corrigió en la pronunciación, que no sé hebreo. Bueno, y los rabinos descubrieron que podían reconocer dos palabras escondidas en Ashamayim, que el cielo, perdón, en la concepción, la existencia de fuego y agua. Bueno, es el fuego y Mayim es agua. Y los rabinos entendieron esa dimensión importante que es la paz celestial. En el cielo, la paz es la coexistencia del fuego y el agua, una comunión de opuestos. La comunión de opuestos. El fuego y el agua. Por favor, Claudio, tú tienes... Si puedes apagar el micrófono, Claudio. Pero además la otra parte que interfiere. Y después diciendo que no le daba los medicamentos. Claudio, estás con un sonido que interfiere. Sí se lo entregó, pero después le mandó un correo electrónico diciéndole que no le había dado los medicamentos. Porque... Bueno, ahí se apagó. ¿Listo? No, dejó de hablar. Dejó de hablar. Bueno, por lo menos es algo. Bueno, entonces en el cielo la paz es la coexistencia del fuego y el agua, la comunión de opuestos, y el fuego y el agua están unidos, pero el agua no apaga el fuego y el fuego no evapora el agua. No es un juego de suma cero, un equilibrio de terror o un intento de paz en un equilibrio de poder. Tampoco hay barrera de separación entre el fuego y el agua. El fuego y el agua se reconcilian en la diversidad y sin embargo no hay fusión. Son diferentes y juntos forman lo que es la paz. La paradoja es necesaria para obtener las nuevas perspectivas de lo que necesitamos. Debemos romper con esa forma de pensar que si yo tengo razón, tú debes estar equivocado. Y el señor Hans Uko en su discurso nos trae un cuento. Un hombre, que les voy a contar, un hombre fue a juez se quejar de su vecino y el juez le dice al hombre, tienes razón. Y después fue el vecino, se quejar al juez y el juez le dijo, tienes razón. Y después la esposa del juez, escuchando toda la sentencia y de su marido, le dijo, ¿cómo pueden tener razón los dos? Eso no es posible. Y el juez le dijo a su esposa, tienes razón. Eso se sobresale. Es la esposa de la instancia constitucional. Bueno, eso es tan incomprensible. Todos tienen razón. Es tan incomprensible como el fuego y agua en el cielo, conviviendo en paz en el cielo. Pero sin embargo, el juez tiene razón, que ha proporcionado un espacio donde los elementos contradictorios, las opiniones contradictorias, las declaraciones contradictorias y los reclamos contradictorios pueden escucharse juntos. Mira, que él dice escucharse juntos. Bueno, en estos espacios y en esas encrucijadas que es donde surge la posibilidad de otro tipo de pensamiento y discurso. Acorde con nuestro tiempo, que vivimos de continuo cambio y el conocimiento y el que importa más la experiencia concreta que muchos principios fijos y abstractos. Y eso afectará cómo vemos a nosotros mismos y a los demás, a lo que es diferente de nosotros. Diferente en fe, diferente en cultura, en nacionalidad, en género y etcétera. Vemos que con frecuencia proyectamos una visión del otro porque temíamos poner fuego y agua en el mismo espacio. Temíamos que más de una opinión fuera considerada correcta. Y la moraleja de la historia sobre el cielo con fuego y agua es hacernos conscientes de los peligros de comprenderse a uno mismo y al otro de manera abstracta y estática.
nos daremos cuenta de que lo que llamamos otro muchas veces es nuestra propia proyección y construcción. Vemos, por ejemplo, esa misma construcción lógica que habló el suizo en la religión de origen china, que el taoísmo, que habla de la combinación de fuerzas opuestas, del yin y yang, cuando Lao Tse dice que el Tao, del taoísmo, engreda el uno engreda el dos engendra el 3, y el 3 engendra las 10.000 cosas. Las 10.000 cosas llevan al yin y abrazan al yang. Alcanza la armonía combinando esas fuerzas. Conclusión, el análisis de estos discursos y documentos, por lo tanto, son de suma importancia para la construcción de un compromiso global por la pacificación que se ha mostrado tan urgente. El derecho, con el positivismo puro, se alejó tanto de las religiones que parece haberse olvidado de los principios más básicos de derechos humanos. Por eso ese debate se hace tan urgente. Yo no quiero encerrar el tema, sino que quiero dejarles picando para que produzcan, para que piensen sobre las cosas. Hay un montón de religiones postmodernas, post-religiones, que es no tener nada y tener todo. Entonces, bueno, ¿para qué miramos, además del derecho, también porque esas tradiciones nos traen construcciones, registros, discursos de suma importancia para la pesquisa? Entonces, gracias por la oportunidad. Un gusto. Muchísimas gracias, estimada amiga. Y bueno, Claudio, ¿te parece, la verdad, tomar la palabra? Ahora sí, muchísimas gracias. No sé si me escuchan. Bueno, es un placer moderar esta mesa. A continuación, vamos a presentar a nuestra amiga y hermana Carola Canelo, de Chile. Efectivamente es una compatriota. Ella es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es especialista en Derecho Procesal y en Derecho Internacional Privado. Es máster también en los Estados Unidos. Ella nos expondrá un análisis crítico de la propuesta de la nueva Constitución de la República de Chile, presentada a plebiscito el 4 de septiembre de 2022, a la luz de la noción de la Constitución como un instrumento para la paz social. Estimada Carola, te escuchamos atentísimos a tu brillante exposición. Muchas gracias, Claudio Moreno. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible este encuentro de esta unión por la integración chileno-argentina, integración jurídica, y yo diría que mucho más que eso, y en especial en las personas de el doctor Ricardo Rabinovich, la profesora Verónica Lescano, y también a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es mi alma mater, y a todas las personas que están presentes y que han contribuido en esta organización. Yo quiero plantearles, me gustaría si pudiéramos proyectar la... Sí, es un... Está ahí, creo que está en el... Ahí mismo. Si lo podemos proyectar, claro, colocarlo como PPT, claro, y después compartirlo como pantalla. Entonces voy a plantear la idea de un análisis crítico de la propuesta de nueva Constitución para la República de Chile, que fue plebiscitada el pasado 4 de septiembre, a la luz de la noción de la Constitución entendida como un instrumento para la paz social. Realmente en esa lógica de instrumento y en esta ponencia, en este planteamiento, he considerado la idea de Constitución como la máxima expresión del derecho, como una norma fundamental, y que como derecho es una creación humana, un instrumento, una especie de tecnología, con la finalidad de generar una convivencia pacífica, una convivencia social que permita el desarrollo en plenitud de los seres humanos en todos sus ámbitos, en su ámbito material y también espiritual, en toda la plenitud de sus derechos y de sus dimensiones. Y entendiendo que entonces el derecho viene de alguna manera a regular, a orientar con sentido de justicia y de paz los comportamientos humanos, y que la Constitución provee entonces de ciertos ámbitos de competencia, atribuciones, procedimientos, y todo con una protección
a los derechos fundamentales para esa consecución de esa paz y de esa justicia, teniendo la Constitución normas de garantía que la integran con la finalidad clara, tecnológica, en el fondo técnica, de lograr el cumplimiento de lo que la Constitución establece. Y vamos a entender, y aquí ha sido muy interesante todo lo que Isabel habló antes y los ponentes anteriores, un concepto de paz entendida como la posibilidad de una realización integral de los seres humanos y que supone obviamente esa coexistencia pacífica y esa libertad que se hablaba también antes por parte de otros ponentes. Quisiera entonces, pasemos a la segunda slide, yo quiero plantear la posibilidad de analizar entonces cómo analizar la propuesta de constitución que fue plebiscitada el 4 de septiembre, pero a la luz de tres consideraciones. Uno, mirar el propósito. Si nosotros consideramos que un propósito, y así lo expresó la gente en nuestro país a propósito del estallido social del 2019, como de paz, una búsqueda de paz, ese propósito, a mi juicio, requiere de ciertas normas de garantía que aseguren esa paz. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que es muy relevante, que necesario, urgente, diría yo, en nuestro país, un nuevo sistema procesal penal que se haga cargo realmente de la reacción del Estado cuando ya se ha cometido el delito penal, que es la transgresión de esa paz, ¿cierto? Cuando se produce un delito penal, incluyamos ahí todos los delitos, incluidos, por supuesto, los crímenes de lesa humanidad, pero también todas las demás figuras delictivas. Ahí pienso que es fundamental un nuevo sistema procesal penal en Chile que realmente pueda darle mayores derechos y una mayor igualdad procesal a la víctima en comparación con el imputado, y por ejemplo que incluya la creación de una defensoría penal gratuita, estatal, para las víctimas de los delitos penales, para todas las víctimas de los delitos penales, que no existe en nuestro país, sino que solo existe para el imputado. De la misma forma, se hace necesario una serie de otros cambios profundos dentro del proceso penal y que requieren cambios constitucionales para que haya una verdadera igualdad entre la víctima y el imputado en el proceso. También es algo importante el cumplimiento concreto del convenio 169 de la OIT del año 2009, que obliga al Estado de Chile ya a nivel constitucional, por aplicación del artículo 5 de la Constitución actual, reformada en el año 1989, a respetar la autonomía de los pueblos indígenas, que es una obligación del Estado de Chile hace muchos años, completamente incumplida, a restituir las tierras conforme a la Constitución y a respetar aquello. Pero creo que Chile necesita un paso adicional en relación con los pueblos indígenas y en relación con los países, especialmente partiendo con Argentina, con el que compartimos la más larga frontera, y con los países hermanos del continente, que es la integración. Esta idea de generar de respeto mutuo, de estados nacionales que se respetan, pero que además generan normas jurídicas comunes que les permite realmente una mayor cooperación, una verdadera integración. Vamos a ir viendo punto por punto cada uno de estos aspectos, cómo la propuesta constitucional, si se hizo cargo o no de aquello y cómo lo hizo. Lo mismo respecto de los derechos sociales, a mi juicio fundamental para la paz que haya un verdadero cumplimiento de los derechos sociales, y la participación política, que también exista una verdadera democracia. Desde el punto de vista de los propósitos del estallido social, la gente en Chile planteó la idea de la paz, la idea de los derechos sociales y la idea de la participación política. Esos fueron los propósitos, claramente delimitados, y a mi juicio podemos ver esto con una perspectiva de cómo crear una constitución que asegure los propósitos. Y vamos a analizar cómo la propuesta fue tratando cada uno de ellos. La siguiente slide, por favor. Desde el punto de vista de la paz, como les decía antes, se requiere una nueva concepción en lo relativo al quebrantamiento del ordenamiento jurídico, que realmente el Estado responda de una mejor manera.
Y ahí, por cierto, desde el punto de vista de la creatividad que se ha hablado, realmente nosotros como país podríamos, y otros países del mundo, podríamos plantearnos otras ideas frente a la respuesta del Estado frente a las conductas delictivas. Ver la posibilidad si realmente la cárcel es solución realmente o no, si no será mejor una forma de reparación a las víctimas, y otras formas de ver esto, pero siempre viendo la paz social como un propósito, porque está acreditado ya que la cárcel no ha servido para que las personas condenadas logren la paz y que realmente haya una pacificación de las personas. En la propuesta de constitución del 4 de septiembre, lo cierto es que se establecía un sistema que no se hacía cargo del tema procesal penal. Básicamente se mantenía una indefensión de las víctimas, un aumento de derechos para los imputados, o sea, la desigualdad se acrecentaba. Se eliminó en la propuesta constitucional la referencia al orden público como una misión de las policías, y se eliminó la referencia expresa a las instituciones policiales de nuestro país, que son Carabineros de Chile y Policía de Investigación. Se eliminó el Poder Judicial como un poder del Estado. Se reemplazó bajo una idea de un sistema nacional de justicia con elementos muy politizados y muy cercanos a la idea del Poder Ejecutivo, pero se elimina como tercer poder del Estado. Y se establece un Estado plurinacional que jurídicamente se planteaba como una división normativa del país al interior del Estado, la eliminación de la idea de Chile como un Estado-nación, un reconocimiento de pluralidad de naciones indígenas, 12 al menos en la propuesta, más todas las que pudiera crear el legislador, con reconocimiento de sistemas normativos diversos, y por lo tanto esa propuesta iba a producir obviamente una división, una desunión al interior de Chile, con generación de lo que hablamos los profesores de Derecho Internacional Privado, los conflictos de leyes, conflictos de jurisdicción, y vamos a tener problemas de conflictos de calificación jurídica, bueno, ¿qué se entiende en esta nación indígena tal o cual por es delito allá, es delito penal acá, es delito penal acá? Se terminaba con la idea de la ficción de conocimiento de la ley, que es una cuestión de seguridad jurídica básica, de que todos entienden conocida la ley por todos. La ficción de conocimiento de la ley se acababa porque iba a haber pluralidad de ordenamientos jurídicos y se iban a producir inevitablemente guerras internas y externas, especialmente con países fronterizos con los cuales hemos tenido en el pasado problemas bélicos en razón de nuestros recursos naturales, básicamente la minería en el norte del país. Se creaba un sistema nacional de justicia bajo un Consejo para la Justicia, que era un organismo básicamente de tipo político y que iba a tener además íbamos a tener una constitución que se planteaba pétrea, porque agregaba en la reforma constitucional la necesidad de un consentimiento libre, previo e informado de las naciones indígenas, que en todo aquello que se modificara los derechos establecidos en la Constitución en favor de estas naciones. Por lo tanto, ese primer propósito, la propuesta no estaba en condiciones de poder cumplir. En materia de derechos sociales, se estableció, a mi juicio era fundamental, normas de garantía que aseguraran que el Estado puede financiar con los ingresos de empresas públicas, con la explotación sustentable de recursos naturales, los derechos sociales, la salud, la educación, la vivienda, las obras públicas, incluso que en Chile las obras públicas están privatizadas. Quedan 5 minutos, Carola, perdón. Sí, muchas gracias. Robustecer la acción constitucional de protección de un Estado que provea los derechos. La propuesta que fue rechazada, si bien hablaba de un Estado social y democrático de derecho, mantenía la subsidiariedad económica del Estado, la mantenía en su normativa. Eliminó la acción constitucional de protección, los derechos eran simplemente de tipo progresivo, se creaba una defensoría del pueblo, pero que en un contexto institucional no iba a poder cumplir con ello, y se mantenía la privatización de los derechos sociales con proveedores públicos y privados, y además se privaba a los trabajadores de su propiedad sobre los fondos de pensiones.
Y por último, el aspecto de la participación política. A mi juicio, la Constitución debe asegurar una democracia, igualdad de oportunidades para militantes de partidos políticos y para independientes, y autoridades que sean competentes en las más altas magistraturas. La propuesta mantenía la democracia representativa, no había derechos para los independientes, prevalecían los partidos políticos y agrupaciones, había una idea de dictadura, de cultura hegemónica, en la lógica de mayorías versus minorías, una iniciativa popular que era inviable por la cantidad de patrocinios que se exigía, y un aumento de burocracia estatal sin una exigencia de requisitos para las más altas magistraturas. Pasemos por favor a las otras dos slides. Las últimas, no, más todavía, otra más. La Constitución, a mi juicio, como ley fundamental, tiene que ser la máxima expresión del derecho como un instrumento tecnológico, creado por el ser humano para proveer paz, y las normas de garantía cumplen un rol esencial en ello. La siguiente. La Constitución como tecnología y por lo tanto creación humana es fiel reflejo de la forma de pensar de los autores. Si la forma de pensar es violenta, es conflictiva, el resultado va a ser violencia. Si la forma de pensar es la paz, el resultado será la paz. Y la última slide. La manera de asegurar, a mi juicio, en mi opinión, y como reflexión, que una nueva Constitución pueda proveer paz es que sea el pueblo el creador, la decida directamente en lo político con un pensamiento de paz, y que luego, como es un instrumento tecnológico, sea redactado por personas conocedoras de derecho para que sea un instrumento de paz que pueda realmente cumplir con las normas de garantía, que las tenga técnicamente al interior de la Constitución, que aseguren la paz, los derechos sociales y la democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carola. Doy paso ahora a la siguiente expositora, Andrea. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Roberto Cabrera, un hermano del queridísimo Perú. Él es abogado, especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, máster en Cultura Jurídica por la Universidad de Girona y doctor en Derecho. Es profesor de Teoría del Derecho en la Universidad de San Martín de Porres y en la Universidad de San Martín, de Porres de Perú. Bueno, Roberto nos hablará sobre la necesaria protección convencional de la paz como un derecho humano. Adelante y muchísimas gracias. Tienes 15 minutos. Muchísimas gracias por tan amable presentación. Saludar en primer lugar a cada uno de los integrantes de esta mesa, manifestar mi profundo agradecimiento y gratitud sobre todo a los organizadores, y trataremos en ese sentido de desarrollar el contexto problemático que se encuentra referido a la necesidad de proteger convencionalmente a la paz como un derecho humano. Para tratar de sintetizar este problema, voy a emplear 7 ejes básicos para que de esa manera podamos generar de forma conjunta una reflexión y nos demos cuenta cómo es que se ha ido abordando a la paz como derecho, o más bien no se ha ido abordando, porque me parece que eso es uno de los primeros contextos previos que tendríamos que señalar al momento de hablar de la paz como un derecho. Y es por eso que el primer eje que propongo se encuentra relacionado a la tratativa normativa. Y es que si nosotros hacemos una revisión de las normas supranacionales, nos vamos a percatar de que la tratativa, en cuanto al ámbito normativo específicamente, solo hace un señalamiento. Y se utiliza un verbo que es mantener la paz y la seguridad. Y esto del verbo no es poca cosa, porque ¿qué implica mantener? Mantener implica dejar de hacer. Es una obligación de no hacer. No implica una acción, no genera una consecuencia pragmática. Mantener es simplemente dejar las cosas como están. Y creo yo que es uno de los puntos neurálgicos del problema que nos acoge en estas jornadas.
Y claro, la paz es hermana gemela de la seguridad y ambos conceptos no se han desarrollado normativamente. Tal vez seguridad, y no creo que se haya desarrollado concretamente, más bien se la ha empleado para desarrollar algunos otros derechos y limitar derechos también. Lo cual también me parece sumamente preocupante, pero con respecto a la paz, estrictamente dentro del contexto supranacional, tal vez en algunas cartas políticas domésticas de alguna manera se ha tratado de desarrollar, pero no se ha aterrizado en un contexto pragmático, algo más allá de mantener el status quo. El segundo eje viene a ser ya una tratativa conceptual. Y alguno de nuestros antecesores hizo referencia al particular. A la paz se la ha tratado como la no guerra. Y eso es algo que genera consecuencias, por supuesto. Volviendo al ámbito de mantener, el hecho de utilizar el término mantener implica de que, entre comillas, la paz ya existe. O la seguridad ya existe. Pero ¿realmente existen? ¿Realmente podríamos afirmar que hay una preexistencia de la paz? Es más, de estos temas se ha empezado a hablar en el siglo XX y el siglo XX no precisamente se ha caracterizado por ser el siglo de la paz. Muy por el contrario, es uno de los siglos más sangrientos que hemos tenido en la historia de la humanidad. Yo creo que el término, y permítanme insistir en el verbo mantener, es una muestra gráfica del conflicto que se tuvo, bueno, yo digo conflicto ideológico o el término que nosotros queramos utilizar, entre las dos grandes superpotencias de ese tiempo. Los Estados Unidos de Norteamérica y la ex URSS. ¿Para qué? Para que no exista, pues, no se genere un conflicto bélico entre estos dos ejes ideológicos. Aunque el mundo se vaya desangrando, y así fue. Se siguió desangrando con otros conflictos. Algunos le dicen pequeños conflictos. Yo no creo que hayan sido pequeños conflictos. Por eso es que nos parece sumamente importante desarrollar la paz, no solo desde el ámbito normativo, sino dentro de una construcción positiva pragmática, que implique ¿qué cosa? Emplear otros verbos. Porque finalmente el verbo es acción. Siendo así, un tercer eje se encuentra referido a la separación ideológica estructural. Se ha separado ideológicamente la paz de los derechos humanos. Y estructuralmente, ¿cómo? Porque la paz fue derivada a un órgano concentrado que es el Consejo de Seguridad, donde todos son iguales. Pero 5 tienen derecho a veto. Y ya sabemos cuáles son las consecuencias del derecho a veto, del inmoral derecho a veto, diría yo. Y los derechos humanos al Consejo Económico y otros órganos. Creo yo que por esa razón, por el hecho de que se haya mantenido, repito otra vez este verbo, este no hacer, esta no acción, es que no se ha logrado trabajar políticas públicas tanto en el ámbito supranacional como en los contextos domésticos. Recordemos que las constituciones de mediados del siglo XX hacia adelante, muchas de ellas han insertado derechos sociales, derechos civiles antes, derechos culturales, derechos económicos, etcétera, a raíz de las normas supranacionales. Antes las cartas políticas solamente eran el mapa estructural funcional de un Estado. Si queríamos conocer el Estado de Brasil, leíamos la Constitución y está. Si queríamos conocer el Estado peruano, revisábamos, por ejemplo, la Constitución y está. La influencia de los derechos humanos ha generado como consecuencia la inserción de los mismos en las cartas políticas. Pero el hecho de que este problema originario no se haya planteado adecuadamente trae consigo que no se haya desarrollado tanto el contexto interno como el contexto externo, políticas públicas. ¿Qué son los derechos sin políticas públicas? Son solo palabras en muchas páginas. Son solo retórica. Podemos llamar a muchos poetas para que escriban constituciones y eso no va a generar ningún cambio, en absoluto.
Esta separación a la que estoy haciendo referencia ha generado un mundo más inseguro. Y es por esta razón, hablando de la hermana gemela de la paz, que la seguridad, es precisamente que por la seguridad nacional, ese ha sido el pretexto para violar derechos fundamentales y derechos humanos en todos los estados. Y en Latinoamérica, con el contexto de las dictaduras, creo que todos coincidimos en ello. Pero por suerte la historia es dinámica. Si logramos vincular a los estados, hacerlos cumplir estándares objetivos, medibles, sobre la protección de la paz, se puede fortalecer la implementación de un derecho internacional y contribuir a un mundo mejor. Pero no solamente protegerla. Creo que un verbo mucho más fuerte es promoverla. En el cuarto eje yo propongo, o bueno, hago un señalamiento acerca del quiebre de este paradigma. Y este quiebre de paradigma ideológico podríamos situarlo a mediados de los 90, casi a punto de ingresar al siglo XXI, con el impulso de la creación de los tribunales especiales para los genocidios en Ruanda y la ex Yugoslavia. Es decir, ni siquiera los eventos históricos de post-Segunda Guerra Mundial trajeron la conciencia de promover la paz, sino mantener un status quo. Como ven, es un camino de idas y vueltas, pero yo creo que es irreversible. ¿Hacia qué dirección? Hacia la concretización de erradicar la falsa postura que la paz no tiene que ver con los derechos humanos y que solamente deberíamos mantener el status quo de no guerra. Si bien es cierto, como quinto eje, en el Estatuto de Roma se han planteado de alguna manera ciertos elementos para la no agresión y la criminalización, la paz como derecho necesita un desarrollo normativo y conceptual. Si nosotros revisamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se hace una sola mención a la paz, salvo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de manera retórica en los primeros textos de su abundante y amplio contexto normativo. Es necesario fijar un deber que garantice que los estados realicen acciones positivas, que viene a ser medidas frente a la amenaza contra la paz. Y eso nos lleva a una discusión tal vez mucho más compleja y álgida, la extraterritorialidad de los instrumentos internacionales. Y si bien es cierto, se han fijado contextualmente, conceptualmente y normativamente ciertos lineamientos normativos, como reglas de desarme, dejar de promover el uso de armas, lo cierto es de que nuestra civilización lamentablemente se caracteriza por ser extremadamente bélica. Roberto, Último... Sí, te quedan 4 minutos. Perfecto. Un penúltimo replanteamiento concerniente a la paz es darnos cuenta de que la paz permite que en una sociedad se goce de libertad y de justicia. Entonces, si nosotros todos coincidimos en que el derecho es un instrumento que facilita la creación de dicho entorno, libertad y justicia, entonces la paz no es otra cosa que una consecuencia y una búsqueda constante en el derecho. La realidad actual nos exige un instrumento vinculante para que la paz no solamente se proteja, sino que se promueva. Y si nosotros concretamos de que se pueda facilitar a la paz o entender a la paz como un deber compartido, pues entonces deberíamos fijar la posibilidad de que los individuos también cuenten con un foro para hacer valer su derecho a la paz, independientemente del ámbito estatal. Como desafíos pendientes en un último eje, consideramos que reafirmar el derecho humano a la paz como un derecho exigible, uno, conectará varias áreas del derecho, evitará la fragmentación del derecho internacional, fortalecerá la implementación de una serie de disposiciones del derecho internacional que ampliamente son vulneradas, si es que nos damos cuenta que criminalizar la amenaza o el uso de la fuerza, la injerencia en los asuntos internos y muchas otras vulneraciones a la paz internacional es consecuencia de los ejes que hemos desarrollado. Yo agradezco una vez más por vuestra amabilidad de haberme escuchado y por haber compartido esta mesa con cada uno de ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Roberto. Muy interesantes tus palabras y me parece que, bueno, en este congreso se están
viendo un poquito más de la palabra acción, de la palabra promover, de la palabra, bueno, este quiebre de paradigma que, bueno, tenemos que tomar como bandera y salir para que la ideología no influya en la división de la paz con los derechos humanos. Estimado mi compañero Claudio, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, querida Andrea. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestro hermano país de Colombia. Y en esta oportunidad su portavoz es María Isabel Cabarcas Aguilar. María Isabel, ella es abogada y es trabajadora social también. Es máster en Cultura Jurídica, Seguridad, Justicia y Derecho de la Universidad de Girona. Y además es docente de programas de Derecho y de Trabajo Social de la Universidad de La Guajira, Colombia. Ella nos hablará sobre los principios axiológicos del sistema normativo consuetudinario Wayuu, aportes a la paz y la convivencia intercultural desde el pluralismo jurídico. María Isabel, la palabra es tuya. Muchas gracias, estimado Claudio. Muchísimas gracias a todos los organizadores de este magno evento y saludo de manera muy especial a nuestros hermanos de Chile, Argentina, de todos los países que aquí se encuentran y por supuesto al maestro Ricardo Rabinovic, a quien tanto cariño y gratitud y admiración por supuesto le profeso. Querida Miss Wayuu, el cariño es mutuo, pero tienes que levantar un poquito más el micrófono o hablar un poquito más fuerte. Inmediatamente, maestro, claro que sí. Mil gracias. ¿Me escuchan mejor? Un poquito. Un Bueno, po- vamos, adelante. Intenta hablar lo más fuerte que pueda, por favor. Okay. Creo que en este momento me escuchan mejor. De todos modos, voy a subir un poco más el tono de voz. Gracias por las recomendaciones. Me place mucho estar aquí y compartir con ustedes algunas reflexiones de lo que ha sido este trasegar como guajira, como mujer que honra además sus ancestros familiares, hoy como docente, y esto ha sido parte de alguna forma del trabajo que hace algún tiempo presenté como trabajo de fin de maestría de del máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Y es que creo que el sistema normativo consuetudinario Wayuu contiene importantes reflexiones respecto a esa búsqueda permanente que los pueblos originarios han venido dando para lograr su supervivencia física y su supervivencia cultural. Para quienes no lo saben, el pueblo Wayuu de Colombia habita en el norte de Colombia, en la península de La Guajira, de donde yo soy originaria y donde me encuentro en este momento en la ciudad de Riohacha. Habita en la península de La Guajira y es el pueblo indígena más numeroso de Colombia. Según el censo del año 2018, aproximadamente 380,000 personas se autorreconocen como miembros del pueblo Wayuu. Y en este orden de ideas, en gran medida, algunos de los investigadores, antropólogos, historiadores, reconocen que parte de alguna manera de la lucha por su supervivencia ha sido justamente la evolución en los procesos de resolución de conflictos que han conllevado a toda esta construcción que hoy puede denominarse como el sistema normativo Wayuu, y que se puede decir que es el conjunto de principios, normas, procedimientos y rituales que regulan y guían la conducta social y espiritual del pueblo Wayuu. La aplicación social se hace efectiva a través de la institución moral del Puchipu o palabrero, y se puede decir que es un agente de control social que actúa para la aplicación de la justicia a través del uso de la palabra y de esas aproximaciones hacia la sabiduría ancestral que integran los fundamentos de la vida social, espiritual y mitológica de lo que implica ser Wayuu. La institucionalidad del Puchipu como autoridad moral, y aquí hay algo muy importante, de la mujer Otsu como autoridad espiritual, constituyen la reserva cultural del pueblo Wayuu. En la
declaratoria de la UNESCO en el año 2010, se reconoce al Puchipu, más no a la mujer Outsu. Y este tal vez es alguna de las búsquedas que al final concluiremos que se vienen o que se deben seguir dando para seguir reconociendo el valor y el papel de la mujer en esta lucha constante por la supervivencia física y cultural del pueblo wayuu. Los fundamentos míticos, mitológicos, datan del mito de la creación wayuu, que se representa en la unión antigua de Ma, la tierra madre, y el padre Huyá, que es el espíritu del agua de lluvia, y explica el origen de la vida en armonía y equilibrio con los demás elementos de la naturaleza. En Sumangua, que es un tiempo antiguo, hay 4 generaciones de seres. Las primeras son los seres Gunu, que son las plantas. La segunda, los Murulu, que son los animales. La tercera, que son los Wuchi, las aves. Y la cuarta generación son las personas. Wayuu en español se puede interpretar como gente. Y quienes no lo son, son los Arijuna. En esa estrecha relación de los seres wayuu con la tierra, con el territorio donde se habita, con ese entorno natural, es donde se afianzan esos valores del respeto a la vida y se rinde culto a la fertilidad de la naturaleza. No en vano, pues es la misma naturaleza la que provee los frutos que permiten abastecer de alimento a las comunidades wayuu. Por eso se habla de una hermandad entre las personas y la naturaleza. No se conciben los unos sin los otros. Las manifestaciones culturales del pueblo wayuu que están asociadas al sistema normativo y se puede decir que son las más importantes, están por supuesto la lengua materna, que es el wayuu naiki, además teniendo en cuenta que la palabra es una institución en sí misma. Esto se manifiesta también a través de la tradición oral que contiene mitos, leyendas, narraciones, los ayechis, que son estos cantos que hablan de los relatos cotidianos y del andar de los caminos de los pastores en su diario vivir. Y por supuesto en los rituales en donde a través de la palabra se transfiere también el conocimiento. En la espiritualidad, a través del pensamiento y de los sentimientos, de ese sentipensar que se manifiesta a través de los sueños, de los rituales, de las ceremonias y de la medicina tradicional aplicada por la mujer Outsu. En la organización social, que no se puede dejar de lado, en los clanes o en los heiruku, como prefiere el maestro Ricardo que se le llamen, en el matrilinaje, teniendo en cuenta... Perdón que te interrumpa, María Isabel, quedan 3 minutos. Gracias. En el territorio y en la economía tradicional. Las autoridades ancestrales del pueblo wayuu son el Puchipu o palabrero, la mujer Outsu, la sabedora, y los Araura, que son las autoridades políticas y jurídicas, los tíos maternos o los ancianos y los mayores del grupo clanil. ¿Cuáles son los componentes esenciales del sistema normativo wayuu? La palabra como herramienta de diálogo, los heiruku, que son las unidades claniles matrilineales, la verdad en la resolución de los conflictos, reconocer la realidad y el error humano. Y por supuesto la reconciliación como parte de la restauración de la armonía con el entorno y en la forma como esto repercute en el restablecimiento del orden social y espiritual. Uno de los fundamentos más esenciales del sistema normativo wayuu de lo que se protege es que la vida es sagrada en todas sus formas y sus manifestaciones. Ya lo dijimos en la forma humana, en las plantas, en los animales, en la palabra, en los sueños y en la esencia espiritual. A través de la reparación y la compensación se reconocen que existieron daños y perjuicios causados, sea por calumnias, ofensas, robos, humillaciones, agresiones verbales, amenazas, adulterio, violaciones, feminicidios y homicidios. Y por supuesto, con su aplicación se garantiza la no repetición en la medida en que se logra un acuerdo de respeto mutuo. ¿Cuáles son entonces los principios axiológicos del sistema normativo wayuu? En wayuu naiki, kohutta hirawa, que es el respeto mutuo. El kaingwa hirawa, la correspondencia mutua. El anahirawa, vivir en armonía.
El Acalín Jirrawa, actuar en reciprocidad. Guanagua Jirrawa, obrar en igualdad. Paín Guajirrawa, participar unidos. Y para Guajirrawa, convivir en hermandad. Esta es una representación de cómo el derecho guayú también se vive desde la noción del cuerpo, el sentipensar, cómo se manifiesta a través de las diversas partes del cuerpo y cómo finalmente esto se traduce en el buen vivir o en el aná acuaipa. A través de los principios se prioriza el diálogo, se garantiza la convivencia, se promueve la paz y se fomentan las acciones de protección del entorno ambiental y del desarrollo humano sostenible. ¿Y cuáles son los caminos actuales por los que andan los puchipú y los promotores del sistema normativo guayú? En el diálogo intercultural genuino, en los caminos de concertación interjurisdiccional, en el reconocimiento y la visibilidad de la mujer guayú, en la ejecución del Plan Especial de Salvaguarda, que es este documento que tengo en mis manos, en la expresión de ciertos mandatos morales como este, el de la autoridad de la palabra del pueblo guayú, para lograr un mejor entendimiento intercultural, en la apropiación de distintos escenarios ante instancias que promueven ese pluralismo jurídico, como por ejemplo en la reciente intervención ante la Corte Constitucional en el marco del seguimiento a la ejecución de la sentencia T-302 de 2017 por parte de la Junta Mayor Autónoma de Puchipú, y por supuesto en algunos ejercicios interesantes como en la existencia de la Cátedra del Sistema Normativo Guayú en la academia, específicamente en la Universidad del Rosario. Para finalizar, probablemente no las palabras que mejor pueden resumir cuáles son los aportes del sistema normativo a la construcción de la paz, que es un camino permanente que se sigue andando. Tal vez las palabras de este puchipú de Ángela Maya sean las que puedan resumir de alguna manera algunas de las reflexiones que quise compartir con ustedes en este evento. En todas partes se crean los problemas y surgen enemigos. ¿Qué casta hoy no tiene enemigos? Si hasta los animales los tienen. ¿No los tiene también la hormiga, aunque pequeña? Y la culebra, si bien muchos le temen, ¿no tiene acaso quien la ataque? Todos los pájaros, aunque mansos, ¿no tienen otros seres que les persiguen? Nosotros, los humanos, no somos la excepción, aunque no comamos a nuestros adversarios con los dientes. Escúchame, que he venido desde Riohacha, una tierra lejana, hasta tu casa, y me he alojado en ella sin ser tu pariente, sin ser familia tuya, para invitarte a la paz. Palabras de Ángela Maya en entrevista con Wilder Guerra Curvelo para su obra La disputa y la palabra, ganadora del Premio Nacional de Antropología del Ministerio de Cultura. Anaya Watsu en Guayunaiki para ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida María Isabel. A ver, la verdad es que efectivamente el ser portavoz de la paz a través de la voz de los pueblos originarios creo que es un tremendísimo aporte. Todos tenemos pueblos originarios y están todos luchando, ¿no es verdad?, por un reconocimiento y por que nuestros estados se hagan cargo de esa sabiduría, y creo que es un desafío tremendo, ¿no es verdad?, desde el derecho, pero sin ninguna duda, qué cosa más linda el escuchar a pueblos originarios, como todos los tenemos, como un mensaje de paz a través de tus palabras, María Isabel. Bueno, y con esto también concluimos esta mesa. Querida Andrea, ha sido un placer y gracias por la paciencia en este chat interno que tenemos para moderar esta mesa. Pero ha sido un placer compartir con ustedes, Andrea, y a todos ustedes en esta mesa, y gracias por escuchar. Bueno, y ahora si alguna persona quiere hacer una intervención, algunas palabras, la verdad que sí, coincido en ese capital o ese recurso de sabiduría tan grande que a través de todo el mundo tienen nuestros pueblos originarios, de todos, que somos todos originarios, pero sí hay que hacer una gran diferenciación y volver un poco a esos raíces, a esa moral tan rica, tan sabia, tan humana, tan digna, que tenemos que dejar surgir y resurgir.
Así que bueno, no sé si alguna persona presencial, Ricardo, me puedes ayudar, estimado amigo. Sí, aquí tenemos a la querida profesora Isabel Jimena González. Aunque parezca un poco ridículo, para hablar, date vuelta y mira a la cámara, porque si no, hablas dando la espalda a la cámara. Ahí está, parece un show. Bueno, Parece que nos vayas a cantar una cosa. Adelante. voy a cantar. Bueno, felicitaciones a todos los ponentes, realmente extraordinario y diverso, creativo, como decían. Pero quiero también felicitar a Carolina. A mí me da la impresión de que el tema, la observación que hizo sobre la posibilidad de nueva constitución y sus críticas de alguna manera, o sus observaciones, tiene que ver con la protección y la participación necesaria, indispensable de la víctima en los procesos penales. Y sobre esto, por ejemplo, entender cómo el estudio de justicia para las Américas dio cuenta de que solamente en Chile hay un 4% de participación de la víctima y en nuestros procesos penales y en temas absolutamente formales. También la necesidad de una defensoría, que me parece que es algo tremendamente interesante para equilibrar los poderes entre el imputado y la víctima que actualmente no tiene protección. Y también el tema que ella abrió de alguna manera como una opción creativa de dar otras alternativas, unas nuevas opciones a la justicia penal. Sobre todo una propuesta restaurativa, con normativas a nivel constitucional. Chile es uno de los 5 países en que no se considera ni se incorpora normativamente ninguna solución colaborativa. Y así, en su normativa, podríamos considerar solamente temáticas que tienen que ver con la punitivización, criminalización, y desde esa perspectiva yo diría que uno de los temas que a mí me parece tremendamente interesante con la propuesta que hizo nuestra compañera del tema Wayuu, habla de los pueblos originarios y de dar cabida al tipo de justicia que necesitan los pueblos originarios propias de sus soluciones colaborativas en que incorpora a la comunidad. Y desde esa perspectiva me parece que es indispensable que Chile incorpore en la Constitución, como yo lo hice ver en mi exposición que tuve frente a la Comisión Constituyente, el tema de la justicia restaurativa. Gracias. ¿Alguna otra persona? Sí. Vero, sí, por favor. Bueno, yo no sé por qué tengo que hablar la cámara si lo tengo aquí enfrente. Porque la gente que está... Pero igual, igual nos conocen a todos. Bueno, De costado, Vero, perfecto. se te ve de ambos lados. Sí. Bueno, Isa, el Congreso de Dakar, la Británica Lescana no fui yo. No. Bien, eso porque Isabela me preguntó, ¿eras tú? No, no era yo, era otra. Era el concepto, Verónica. Hay un concepto. Se utilizó como una Tal cual, como una matriz de organización. Un genérico. Un genérico. Un genérico. Alguien como yo. Bien, y no, para Carola le quería consultar que dentro de las críticas, ¿no? Que a la larga hay listas en relación a qué pasó con el resultado plebiscitario. Te consulto, si no hubiera sido el proyecto no hubiera sido de Estado plurinacional, ¿no? Que a la larga es como fue, ¿cómo crees que debería haber sido encarado la visibilidad institucional, comunidad estadual, de los pueblos originarios en Chile? Si no hubiera sido desde la plurinacionalidad. Claro, a mi juicio... Vamos recuperando las preguntas y después ya. hacemos... Vale. ¿Hay más preguntas del público? Si no, yo voy a hacer una al profesor Fuentealba. Muchísimas gracias. Muy breve para nuestro querido profesor del Perú. Usted fue muy crítico y comparto mucho de las críticas respecto al sistema de Naciones Unidas.
¿qué reforma realista, o a lo mejor no, si seamos realistas, pidamos lo imposible? ¿Qué reforma al sistema de Naciones Unidas? Pensando, por ejemplo, hubo una importante reforma a la Comisión de Derechos Humanos hace poco. Igual es un avance, porque ahora hay expertos, no son representantes del Estado. Pero ¿qué reforma podría ser para que se elimine esta distinción, que yo no la había visto y me pareció muy interesante la que usted hace, entre separar la paz de los derechos humanos, y que sería fundamental, digamos, si entendemos que, como decía Paulo Bonavides, como ha sido bastante citado, si le preguntaban cuál es el principal derecho humano, es el derecho humano a la paz, ¿verdad? ¿Qué reformas usted podría ilustrarnos al sistema de Naciones Unidas se podrían hacer? ¿Hay alguna otra pregunta? Voy a aprovechar de hacer unas preguntas muy breves, conceptuales, de hecho. Tengo una pregunta para Roberto, y me atrevo a hacerle esta pregunta porque entiendo también es profesor de teoría. Pareciera haber una tesis normativa prescriptiva en la formulación, en la ponencia de Roberto, en torno a esta necesidad de incorporar o normar la paz en el derecho. Entonces, quería saber cómo, desde qué posición, desde qué tradición jurídica nos está hablando, solo por conocer más su exposición. Para la profesora Canelo, es interesante el juego que hace entre derechos y garantías, pero a mí personalmente siempre me ha hecho dudar el concepto de garantía. Creo que es un concepto abierto, y en ese sentido quería saber qué entiende usted por garantía, profesora. Y para Isabela, me parece interesante esta visión que hace dialogar a las religiones, pero sabemos que no todas las religiones son dialogantes. Entonces, ¿en qué sentido la paz puede ser un discurso, un valor, pongámoslo como lo queramos, secularizado? Eso. Por favor, que las respuestas sean breves, porque venimos muy bien con el tiempo. Así que traten de hacer lo imposible, pero que las respuestas sean breves. Gracias. ¿Vamos en el orden de las ponencias? Súper. Bueno, cuando me pregunta que sea un valor secularizado, es que sea parte de las religiones. Ah, bueno, yo creo que ya está. Cuando yo empecé esa construcción, ya estaba secularizado, y los expositores de antes ya hablaban de este punto. Entonces, por eso yo traté de traer la mirada para las religiones. Como secularizado ya tenemos que vivir la paz doméstica y también la mundial desde el punto de vista jurídico como un derecho más tercera dimensión, ahora quinta dimensión. Entonces, yo creo que ya está, por eso. No sé si te contesté. Sí, sí. Ah, gracias. Muchas gracias. Con respecto al tema de qué podría haber sido algo como alternativo a la idea de Estado plurinacional, pienso que la alternativa posible, me imagino que pueden haber muchas más, pero a mí se me ocurre la idea de reconocerse Chile como un Estado que tiene diversas culturas a su interior, pluricultural, que es distinto a la idea de la plurinacionalidad, y luego con la idea de reconocimiento de los pueblos indígenas, que en el fondo sería repetir lo que ya Chile adoptó en 2009 con el Convenio 169 de la OIT, respeto de la autonomía de los pueblos indígenas, el respeto respectivo, porque en el fondo el planteamiento plurinacional pasaba a llevar, a mi juicio, la lógica de la autonomía de los pueblos indígenas, y luego un planteamiento también de posible integración jurídica, es decir, que hubiese elementos en común, así como, por ejemplo, en la Unión Europea hay diversos estados-nación, y ellos se han respetado entre ellos, y han sido capaces, incluso después de guerra, y haber sido escenario de guerra, de batalla, campales ahí, haber tenido una Unión Europea y haber generado normas comunes. Creo que Chile, la nación chilena, lograría mucho, el pueblo de Chile lograría mucho con esa integración con los pueblos indígenas, sobre todo por la cultura que tienen y por todo lo que uno podría aprender y tener normas comunes para efectos de una mejor vida en nuestro país.
Y con respecto a las garantías, entiendo las garantías como normas jurídicas que integran la Constitución, ya que integran la Constitución, normas jurídicas que integran la Constitución y cuya finalidad técnica es asegurar que la Constitución se cumpla. O sea, asegurar la supremacía constitucional para que la Constitución realmente sea un instrumento que sirva y no sea una mera declaración de intención. Ese es el concepto que estoy usando. No para las normas de garantía. ¿Ya? No confundir con la idea de un Estado garantista, No, claro. que es un Estado subsidiario, Sí, la sino que pregunta es- la norma jurídica propiamente tal de garantía. Gracias. Muy bien. Agradecer al profesor Torrealba y al profesor Pablo por las preguntas. Yo creo que la distinción nos aproxima hacia una realidad en cuanto al ámbito conceptual de la paz. Si nosotros nos ponemos a analizar el porqué de la paz, creo yo de que también lo encontramos al momento de darnos cuenta el porqué de la civilización. Antes de la civilización vivíamos en estado de naturaleza. La ley del más fuerte. Si es que yo tenía algún bien y alguien me lo arrebataba, supuestamente con mis propias manos, a través de la autotutela, podía protegerlo. Pero ¿qué pasaba cuando con mis propias manos, con mis propias fuerzas, no podía defenderme? Había una situación total de injusticia. La civilización es eso. La posibilidad de que a través de instrumentos regulatorios consensuados se permita generar equilibrios y el derecho genera equilibrios. No podemos imaginar a una civilización en general sin que exista paz. Todo lo contrario es retornar al estado de naturaleza. Creo yo que también en parte con mi respuesta estaría poniendo en relieve la tradición jurídica en la cual hago referencia. Yo creo que una relectura desde los aportes del realismo jurídico y el pragmatismo mismo nos ponen en evidencia en cuanto a este concepto. Muchas gracias, profesor. Ya está. Súper. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a todas las expositoras.